Cake Boss. Desde pasteles que desafían la gravedad hasta pasteles a tamaño real y extravagante. Si entraste en este video, seguramente conoces el programa Cake Boss. Ese programa de televisión donde podemos ver la vida de una panadería familiar llamada Carlos Bakery, ubicada en Hoboken, Nueva Jersey. Si quieres saber si todos sus episodios son reales, si ellos fabrican sus pasteles como vemos en el programa, o muchos otros datos que seguramente te dejarán con la boca abierta, quédate en este video para saberlo todo. Yo soy Septus y esto es lo que no sabías de Cake Boss. ¡Comencemos! Las sorpresas de los pasteles son falsas. Sí, empezamos fuerte con este dato sorprendente e increíble, pero es un hecho. Si bien es cierto, sabemos que el concepto de Cake Boss que nos muestran en el programa consiste en que Buddy y su equipo sorprenden al cliente con pasteles artísticos y muy creativos que no tienen idea de cómo quedará el resultado final. Los episodios consisten en que un cliente acude a Buddy y le presenta un pedido único para una ocasión especial. Y aunque el cliente nunca tiene una idea general de cómo quiere que se vea su pastel, el resultado final se lo deja a criterio de Buddy, quedando estos contentos y satisfechos con el pastel. Pero la realidad es otra. La verdad es que los clientes que aparecen en el programa previamente ya han hablado con los consultores. Y así, los clientes que vemos en los episodios saben exactamente lo que obtendrán muy antes previo a la reunión con Buddy. Por lo tanto, las escenas de reuniones donde los clientes no saben lo que quieren simplemente es actuado, o solo es para darle ese toque característico del programa. Buddy hizo que su propia hermana fuera despedida del programa. Cualquiera que vea Cake Boss conoce o está familiarizado con Mary Balastro, hermana de Buddy, que todos conocen por su temperamento fuerte y ese hábito de decir cualquier cosa sin filtros. Pues a mitad de la quinta temporada fue ese temperamento fuerte y un tanto grosero que hizo que Mary se metiera en problemas, cuando no dejaba de comportarse de forma grosera y haciendo comentarios ofensivos hacia el resto de los empleados. Esto ocasionó que Buddy y Mary se pelearan a gritos de forma violenta, tomando Buddy la decisión de despedirla del programa y de la panadería. Tiempo después, Mary regresó, pero Buddy defendió su afirmación de que en ese momento realmente nunca quiso volver a ver la cara de su hermana en su panadería. Buddy fue arrestado por conducir peligrosamente bajo efectos graves del alcohol. En el año 2014, Buddy sorprendió al mundo cuando fue detenido en su Corvette amarillo por conducir bajo efectos graves del alcohol. Este hecho tuvo mucho impacto, pues la percepción que se tenía de Buddy era que era un tipo responsable y correcto. Buddy fue detenido a la 1 de la madrugada en la ciudad de Nueva York por unos agentes de policía, quienes relataron que Buddy quiso escapar del arresto alegando que él no podía ser arrestado por ser el jefe de la tarta. Sí, así como lo escuchan, quién sabe a qué se refería cuando dijo eso. Tuvo que estar un tanto pasado de copas para decir uno que otro disparate como ese. Por suerte para Buddy, solo estuvo una noche en la cárcel y cuando fue liberado pidió disculpas, asumiendo la responsabilidad del incidente. Uno de los miembros del elenco original está actualmente en prisión. Si eres fanático de Cake Boss, seguramente has visto todos sus episodios. Que por cierto, ¿cuántos episodios crees que tiene actualmente el programa? Te daré una pista, son más de 200. Escribe en los comentarios la cantidad de episodios que crees que tiene Cake Boss. A ver si aciertas. Te estaré respondiendo si atinaste o no. Ahora continuando, el miembro del elenco original que está actualmente en prisión es Remy González. Si no lo reconoces es porque TLC y los miembros del programa han hecho todo lo posible para desligarse de Remy y que no sea recordado como un exmiembro y empleado de la panadería.
Remy González era la mano izquierda y cuñado de Buddy, pues estaba casado con Lisa Balastro. Pero tiempo después, Lisa se divorció repentinamente de Remy. Resulta ser que Remy fue arrestado en el año 2010 por agredir sexualmente a una menor de edad. Remy se declaró culpable del crimen, pero en el año 2011 intentó sin éxito retirar su declaración. Luego de un juicio, Remy fue declarado como culpable y sentenciado a prisión. Cuando cumpla condena, será deportado a su país natal, México. Ahora entendemos por qué TLC se esfuerza tanto por desligar a Remy González del programa. Todos los episodios donde salía Remy fueron prohibidos y eliminados de la programación de TLC, y es casi imposible ver uno de esos episodios. La gran mayoría de la comida que se vende en la panadería está hecha en una fábrica y no en el local. Por lo que vemos en los episodios, el programa se centra en los glamurosos y espectaculares pasteles, pero la panadería siempre ha sido más conocida por sus artículos pequeños, pues este es su atractivo popular para los fanáticos y turistas que visitan la panadería. Sin embargo, todo lo que se ve en la pantalla de Cake Boss es prefabricado o fabricado en su totalidad en una fábrica. Esto según una publicación en Reddit de un empleado de Buddy. Sí, sé que esto también sorprende, porque según nos muestran en el programa, los empleados de Buddy preparan toda la comida fresca todos los días allí mismo en la tienda. Pero en realidad, Carlos Bakery, o como todos lo asociamos, Cake Boss, se ha vuelto una marca tan grande que tiene varias fábricas que hacen estos postres. La demanda del 2010. Luego del gran éxito que tuvo la primera temporada en el año 2009, en el año 2010 Cake Boss fue demandada por una compañía que vendía un software llamado Cake Boss. Este software se vendía a panaderías con el fin de administrar sus pedidos. Según esta compañía, el programa se estaba beneficiando de su marca registrada. Un juez estuvo de acuerdo con ese argumento y parecía que el programa iba a tener que cambiar de nombre. Pero luego TLC y la compañía llegaron a un acuerdo privado y así el programa conservó su nombre. Buddy ya casi no está en la panadería. Sé que esta revelación también es impactante, pues Buddy debe su éxito a su panadería. Los empleados de la tienda afirman que Buddy solo aparece cuando es momento de grabar un nuevo episodio o de grabar un comercial para la tienda. Se dice que uno de los motivos por los cuales ya no es habitual ver a Buddy en su tienda se debe a sus fanáticos, pues cuando Buddy aparece en la tienda se arma un escándalo por tomarse una foto o pedirle un autógrafo. ¿Crees que este motivo es verdad o solo es una excusa? Escribe tu respuesta en los comentarios. La mayoría de los pasteles que vemos en el programa no son comestibles. Ok, los pasteles sí llevan torta, golosinas, fondant y todos los ingredientes que vemos en los episodios. Pero también llevan otros ingredientes de construcción no comestibles, para así poder hacer esos pasteles con esos diseños alocados. Así que debido a estos ingredientes, la mayoría de los pasteles de Buddy son completamente incomibles. Los pasteles que presentan al final de los episodios solo son de exhibición. Los muestran en los eventos, cortan una o dos pequeñas piezas que sí son comestibles y luego, cuando las cámaras se apagan, sacan otros pasteles comunes y corrientes para que así los invitados coman. Por ejemplo, el pastel de 400 libras que se hizo para los cachorros de Chicago se encontró en un contenedor de basura casi intacto. Aclaro, sí ha habido casos en los que los pasteles sí son comestibles, pero esto sucede muy pocas veces. Ahora sí, el dato que estás esperando. Pero antes, si te está gustando el video, deja tu like y suscríbete si te gusta mi contenido. Dicho esto, no todos los episodios son reales. Muchos episodios mostrados en Cake Boss son totalmente reales, pero también hay otros muchos con escenas y eventos que son escritos y actuados.
Buddy ha dicho que en ocasiones el programa es más espectáculo, pues esto mantiene al público entretenido. Eso quiere decir que muchas cosas están programadas con guiones y eventos con escenas actuadas, para así ofrecer el máximo valor de entretenimiento. Por ejemplo, estas son 2 escenas actuadas. ¿Qué fue lo que dije? No hacemos pasteles en la pastelería. Buddy no es el jefe, es el jefe de los pasteles, pero no de la pastelería. Sí, pero no hay excepciones. No podrán continuar porque volveré aquí y romperé todo su trabajo. Esos pasteles no están permitidos en este lugar. Exóticos como sean, no los quiero. Sujétalo firme. Cuidado. Dani, Anthony, sujétalo. cuidado. Lo sujeté firme. ¿Qué pasó? Lo soltaste. Sujetaste la base, no el pastel. ¿Qué fue lo...? Y así, otras muchas escenas son actuadas. En fin, de algo no hay duda, y es que Cake Boss ha formado parte de muchas familias y espectadores que ha entretenido a lo largo de los años, marcando con esto una gran conexión con los fans. Si llegaste hasta aquí, te dejo otro video que te puede interesar. Gracias por ver este video, yo soy Septus, hasta la próxima.